Muy buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles 15 de julio, como todos los miércoles ahora, en esto que hemos dado a llamar el Circo de la Vida TV. A las 19 horas con ustedes y nosotros desde acá, tratando de ir transitando este camino de la discapacidad y de la salud mental y tratando de que busquemos una conciencia social y ir instaurando en nuestra sociedad un poco más de inclusión. Le voy a dar un gran saludo a mi amigo Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a otra edición más del Circo de la Vida, como bien decías. Y bueno, si es la primera vez que te estás subiendo un miércoles a las 7 a TV Regional, te estás enterando de que, de que este es un programa que toca la temática de la discapacidad, de la salud mental, como decimos siempre, con seriedad, respeto, compromiso, pero sobre todo con la alegría de celebrar la vida. Y si de celebrar se trata, hoy vamos a tratar de emular algo que la semana pasada no hicimos demasiado. No lo pudimos que bueno, hacer. Que ya cumplimos un año al aire. Un año de radio. No acá en la TV aún, un año de radio que, bueno, justamente de eso se trata este programa. Darle un poco de digamos, un recorrido sobre nuestra historia y, por qué no decir, aquellos actores que nos vienen acompañando desde los micros. Y bueno, ¿quiénes están invitados hoy en la mesa, Pablo? Bueno, invitados tenemos 4, presentes se pudieron hacer 3, porque está invitada también la licenciada Karina Basanta, que por compromiso de que está en este momento en el Hospital Español no la podemos tener presente en la mesa. Está también Marisa Plano, ya conocida de la casa. Está el señor Federico Irurzún también, que nos acompaña hoy, digamos. Y está también Ignacio Bosch, que ya los tiene acostumbrados. Ignacio viene robando cámaras. Yo les adelanto a la mesa de que Ignacio de a poquito le está tomando el gusto, ¿eh? Palo a palo con Marisa robando cámaras. Federico hoy lo estamos haciendo debutar en la TV, así que vamos a intentar ponerlo un poco colorado, pero ya lo vamos a poner ahí en cuestión. Así es. Y bueno, igual de alguna manera va a estar presente Karina Basanta. Seguramente. Vamos a tener un poco de imágenes de los micros que ellos vienen acompañando este ciclo de un año del Circo de la Vida. Claro, que como siempre les decimos, por ejemplo, en la apertura de la radio de este año, siempre decimos que todo arrancó desde un café. Nosotros empezamos a charlar de este proyecto, nos fuimos primero a lo que tuvo que ver con la FMAZ, arrancamos los lunes a las 11 de la noche, el primer programa, el primer 6 de julio fue justamente en la FMAZ. Después nos trasladamos ya a la AM 1090 Libertad de los días martes, que al día de hoy lo mantenemos de 20 a 22. Y después salió la invitación de que los viernes nos empezaron a convocar en la FM Latina y entonces en un momento sosteníamos los 3 programas. De no haber hecho nunca nada, habíamos pasado los 3 y en simultáneo entre la AM y la FM Latina empezaba a aparecer acá esta práctica en televisión regional. Entonces, es como que de golpe empezamos a ahondar en este mundillo de los medios, queriendo de alguna manera darle lugar a esto que siempre se dice que desde a los de abajo, a aquellos que a veces no tienen tanta voz, que están un poco más invisibilizados y que tiene que ver justo con pensar distintas problemáticas que atraviesan algunas de lleno a lo que tiene que ver la discapacidad o la salud mental, pero todas las temáticas que hemos tocado tienen que ver con pensar una sociedad más inclusiva. O sea, la inclusión es el eje transversal a todo lo que ha circulado en este programa. Por eso hemos podido hablar de violencia de género, de cuestiones del orden del deporte, cuestiones más que tenían que ver con ordenanzas tanto municipales, provinciales, las elecciones, distintos temas que por ahí uno diría no tienen que ver exclusivo o específicamente con la discapacidad o la salud mental, pero sí la atraviesan de lleno a la hora de pensar la inclusión. Y no nos quedamos con eso, simplemente, con un viernes, con un martes y con los lunes. Decidimos apostar un poco más, porque veíamos que toda la información que nos venía llegando, nos quedábamos cortos y tarde en tiempo. Entonces, ¿qué decidimos? Apostamos a tener una tira diaria, un programa diario en la FM Latina y así es que nos dieron la posibilidad de tener un espacio entre las 3 y las 14 horas de lunes a viernes. Y los martes seguimos apostando y como veíamos que teníamos un caudal de gente en AM Libertad, decidimos que ese mismo caudal se sumara el caudal de oyentes de la FM Latina y decidimos hacer este programa de los martes de 20 a 22 en dúplex. Así que hoy, 2015, 15 de julio, nos encontramos con las propuestas en radio FM Latina de 13 a 14 de lunes a viernes. Y los martes de 20 a 22 en dúplex, AM Libertad y FM Latina. Y hoy, miércoles
todos los miércoles, que lo veníamos haciendo un sábado, que comenzamos allá por el 2014, media hora, y que veíamos que nos estaba faltando espacio, tiempo, porque nos quedábamos cortos, decidimos hacer en este 2015 una hora, sobre fin del 2014 ya estábamos haciendo una hora, y apostamos a pasar este programa a los días de la semana. Y ahora nos dieron la posibilidad también, Televisión Regional, de que podamos estar los miércoles ahora a partir de las 19 horas. Así que haciendo todo un vivo real, porque claro. Nosotros si bien el sábado simulábamos que estábamos en vivo, porque en realidad lo grabábamos durante la semana, y a veces sucedían que en el medio algunas cosas que estábamos planteando como que estaban sucediendo, o no habían sucedido, o no iban a suceder nunca. Y bueno, como siempre está esa incertidumbre de si existe el mañana, dijimos mejor hagámoslo en tiempo presente y vamos a darle otra plataforma. Y igual disimulamos muy bien durante mucho tiempo esos sábados en vivo. Así es. Y esto nos da la posibilidad de poder tener frescas las noticias. Y esto no hubiera sido posible sin estos actores que vamos a tener y tampoco con la gente, con ustedes, que están del otro lado del televisor, que apoyan y nos van dando material para que nosotros podamos ir difundiendo y haciendo esto que vos decías, una ciudad más inclusiva. Así que, ¿qué te parece si dejamos de hablar, vemos los de la retratos semana pasada, de la semana pasada y nos vamos al living? Bien, y acá estamos en nuestra mesa con nuestros invitados, con la directora Marisa Plano, directora de la escuela número 72, con Federico, arquitecto, y con Ignacio, que son columnistas, por así llamarlos, que realizan micros en nuestro espacio radial. Y vamos, me parece que sería importante. Y Karina Basanta, que no la tenemos hoy, que le mandamos un gran cariño y que también es otra de las colaboradoras nuestras. Así que también vamos a tener, creo, material de ella audiovisual. Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno. Cuando se te tiró la idea de hacer este micro, La tiza y el borrador, ¿qué ideas se te pasaron? Primero que nos cuentes qué es La tiza y el borrador, por qué elegiste ese nombre, y después que nos cuentes qué ideas se te pasaron para difundir. Bueno, La tiza y el borrador nace porque este micro justamente tiene que ver con educación inclusiva. Mi experiencia desde que estaba en el grado, desde que llegué a la dirección y aún más dando clases en los niveles secundario y terciario, pude comprobar que realmente falta mucho para el tema, para profundizar, no solo en lo que concierne al interior de una escuela, sino a la sociedad en sí. Vivimos en un mundo en el cual lo titulamos diversidad funcional. Y es eso, el chico tiene que aprender desde el nivel inicial a convivir con todos y todas por igual. Bien. ¿Y por qué La tiza y el borrador? La tiza y el borrador es porque si bien uno ya se alejó un poquito de lo que es dar clase con los chiquitos y demás, en la esencia de uno siempre va a estar el pizarrón. Ahí estamos viendo imágenes de tu micro. Para aquellos que están viendo, estas son parte de las imágenes que va pasando sobre el micro que vos vas realizando.
La tiza y el borrador, porque uno siempre su delantal blanco lo va a llevar toda la vida. Y es allí donde yo logré la experiencia de lo que es la inclusión social. Qué bueno. Y ¿cuáles fueron los primeros temas que vos fuiste tirando para ir desarrollando en este micro? Bueno, en primer lugar, qué es la inclusión, cómo hay que comportarse en una escuela, cómo hay que convivir en la escuela con la diversidad. Tarea que no es fácil, porque si bien somos diversos, hay mentalidades que aún hoy cuesta que acepten al otro por igual. Si bien somos todos diferentes, pero la igualdad de derechos debe existir. Marisa, te pregunto, vos de formación sos cientista de la educación. Sí. En tu formación, por ejemplo, cuando te fuiste formando, ¿había dentro de la currícula algo que tuviera que ver con la discapacidad, con la salud mental o con la diversidad, por ejemplo? Muy poco, muy poco. Y para que la gente vaya así como entendiendo, digamos, y en tu historia de vida personal, digamos, dejando de lado a los alumnos, ¿estabas vinculada de alguna manera a la discapacidad, a la salud mental por algún familiar, algún conocido? No, en casa no tengo ningún caso, pero lo viví. Fíjate vos lo que te voy a contar. Cuando yo estaba en segundo grado, jamás lo voy a olvidar, y la directora viene a buscar a una nena que padecía del síndrome de Down, y yo me había hecho amiga de ella, y ¿qué me explica? Me dice, y viste, porque vos vas a hacer lo mismo que ella, vos te tenés que separar, y lo sufrí tanto, lo padecí tanto, que yo creo que eso marcó en mi vida un hecho fundamental para decir, pero ¿cómo? No nos miramos al espejo, no somos todos diferentes, no podemos convivir con esas diferencias. O sea, te hicieron en ese segundo grado, básicamente la apartaron a esta chica del curso. Claro. Qué bien. Te hablo ya de unos cuantos años. No importa cuánto. Y hoy como directora, esta lucha que vos venís llevando, inclusiva, ¿te cuesta o ves que el camino se te va allanando? No, me cuesta muchísimo. Tengo que reconocer que me cuesta muchísimo. Tengo que reconocer que al inicio de este camino yo decía que era una escuela inclusiva, y hoy cuando ya profundicé en el estudio de lo que es la inclusión social, me doy cuenta que estamos en el intento de una inclusión, porque tanto en lo edilicio como en la parte educativa falta muchísimo. Siempre afirmo, no puedo entender que no haya un taller de musicoterapia. No puedo entender que la escuela no tenga un ascensor. Son cosas que aún estudio el tema, pero no puedo aceptarlo. Claro, me imagino. Sí, nosotros a vos te conocemos en el contexto de que cuando empezamos con el programa vos te empezás a comunicar, empezás a mandar mensajes, y no teníamos a veces la posibilidad de cruzarnos en los mensajes hasta que, bueno, hubo un teléfono, te llamamos y nos contaste que estabas organizando un acto, que era el acto de la no discriminación. Exacto. Y nos invitaste a conocer la escuela, fuimos, te hicimos la primera entrevista, de hecho te la hizo Álvaro ahí en la escuela. Y Sí. se dio la posibilidad de empezar a ver de cómo vos venías más o menos vinculada, pero que tenías ya un horizonte claro, que ya habías hecho, el año anterior habías hecho el mismo acto, y de hecho años anteriores también. Vos creo que hacía 4 años que estabas ya en la escuela como directora y lo venías desarrollando el acto. Claro, este año, el 6 de quinto. octubre, se va a dar el 5.º año del acto de la no discriminación. Un acto que quiere demostrar las capacidades que tenemos todos, y que pese a la diversidad, todos podemos tener un espacio en la escuela y construir la escuela entre todos. Te hago una pregunta, porque nosotros también, que somos efectores de salud, entendemos de que este tipo de actividades que se realizan, y de hecho tenemos experiencia de haber estado haciendo actividades también inclusivas, a veces necesitas tener cómplices, por así decirlo. Vos desde tu lugar de educadora y de directora de un establecimiento, ¿no tenés la posibilidad de
de tener colegas tuyas que puedan acompañar esta lucha que vos podés hacer, que estás haciendo? Sí, de hecho todo el cuerpo de docentes me acompaña y lleva adelante Sí, esta pero obra, más allá ¿no? de tu establecimiento, que vos lo dirigís y que es, bueno, desde la cabeza para abajo generalmente mantienen una línea de pensamiento. Ahora digo, otros establecimientos, otras instituciones privadas, públicas, que vos conozcas. Bueno, la ley de educación tiene un apartado que dice que todas las escuelas tienen y deben ser inclusivas. Entonces pienso que todas las escuelas deben... ¿Y nadie se te ha acercado? No, en un trabajo conjunto así en escuela no. No. Bueno. No. Porque te digo, porque me llamó la atención y después ahora vamos a pasar con Federico, porque yo a Gastón lo llevo a una escuela pública y Gastón tiene una nena con síndrome de Down y creo y estoy seguro que la directora debe tener tus mismos principios. No, seguro que sí, Pero el miles tema de es que directoras pero quiero decir que no se juntan por esto mismo, porque se les hace tan difícil la lucha, se les Lo que hace tan pasa que difícil. Es otro circuito el de la escuela de tu hijo, que No, es diferente es al público, mío. Sí, pero es por circuitos. Ah, ajá, está bien, perfecto. Porque es la Manuel Belgrano, Sí. no sabía que es otro circuito. Bueno, pero bueno, sé que hay otra. Sería cuestión de poder ir armando lazos para que se puedan... Perdón. No pasa nada. Bueno, mientras vos te vas reponiendo, Federico, ¿querés vos...? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Bienvenido al espacio de TV que no habíamos tenido la chance hasta ahora de compartir acá con vos. Has logrado que dé la cara. Logramos que des la cara. Contanos, Fede, para que la gente te vaya conociendo. Cuando surge esta propuesta de hacer el micro que yo te propongo, digo, de que empecemos a pensar la arquitectura inclusiva. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza, sí, en el orden de decir, ¿lo veías posible, no? Sí, muy posible, sobre todo teniendo en cuenta que hay tanto por hacer en el tema. Un poco la escuchábamos recién a la directora de escuela. Realmente uno cuando piensa en la arquitectura inclusiva, lo primero que surge es arquitectura para discapacitados, rampas, los baños adaptados, y son cosas muy puntuales, muy específicas, resoluciones técnicas que tienen que haber, pero es el ciclo, digamos, la línea que trato de desarrollar en el ciclo, es que justamente la arquitectura, al ser inclusiva, es para nosotros primero, y el otro deja de ser el otro, para ser nosotros mismos. Claro. Para ir desarrollando este concepto, digamos, donde si vamos al tema de las rampas son beneficiosas para todos realmente. Y si uno piensa, bueno, no, alguien que tiene una patología que no puede caminar, entonces debe usar una rampa. Si uno tiene un hijo, el hijo estuvo en un cochecito de bebé y uno no puede estar con el cochecito de bebé subiendo una escalera, debe usar la rampa. Siendo anciano, probablemente, si termina en una silla de ruedas o tiene un familiar con una silla de ruedas, bueno, va a transitar por esa rampa. No es una arquitectura específica. Ahí estamos viendo también imágenes de tu micro. Del primero, ¿te acordás que planteaste lo de la silla, Lo de por las ejemplo? sillas, los de las sillas, cómo a veces se plantean, en este caso desde el diseño de una silla, algo muy, por ahí muy avanzado en la tecnología, en el diseño, en la estética, pero en realidad en lo funcional no termina siendo algo adaptado para el uso cotidiano y para el uso del común de la gente, digamos. Era un poco empezar a desarrollar, tirar una puntita como para empezar a desarrollar justamente, a desgranar estos conceptos, ¿no?
Y, por ejemplo, yo me causaba mucha gracia en realidad, para bien, que en la medida que vamos haciendo los relatos de los distintos micros, siempre está atravesado de tu historia personal. Por ejemplo, cuando contaste lo del colectivo, o contabas la realidad como estudiante de arquitectura, yendo con el tablero, colgándote de los colectivos. Sí. Rastreaste fotos, de hecho, que me mandaste que estaban muy buenas, de distintos coles, distintos momentos. ¿Cómo es esto de ser una persona que, aparte de poder hablar de la arquitectura, ser alguien que en la ciudad de Rosario está hace bastante tiempo, que está atravesado con toda esa historia, y donde vos nos decías un día que charlábamos con vos de esto de que la ciudad, cuando se pensó geográficamente, a lo mejor no está ubicado de la manera más práctica para volverla accesible, digamos? Claro. Todos los desarrollos de todas las ciudades son del 99,9% de las ciudades tienen un desarrollo a los ponchazos. Básicamente, son muy pocas las ciudades, muy pocas las experiencias donde se ha planificado una ciudad desde cero y se ha construido con una trama, con ejes perfectamente delimitados y continuados en el tiempo. Caso Brasilia puede ser uno, La Plata, por ejemplo, digamos, tienen esa impronta. Aún así, las ciudades pensadas desde cero han sido reflejo de lo que se pensaba que estaba bien en ese momento. Luego las cosas van cambiando. Hablábamos del colectivo. En ese micro hablábamos incluso de la incorporación de las rampas actualmente. Claro, en esos colectivos viejos, trompudos, que nosotros conocimos en nuestra infancia, años luz de incorporar una rampa. Incluso esto de que en su momento el chofer cortaba el boleto, pagaba, daba el vuelto y todo con un montón de gente, o sea, algo impensado realmente. Por suerte, al día de hoy eso ha ido cambiando. Realmente, y son cuestiones que tienen más que ver con este micro en particular, con el transporte, es un poco nuestra vida cotidiana, digamos. Entonces, por ahí es imposible escindirla de las experiencias personales que tenemos cada uno en nuestro desplazarnos por la ciudad, ¿no? Vos sabés que yo quiero hacerte una pregunta en particular. Nosotros trabajamos y buscamos mucho el tema de la accesibilidad en la ciudad. Vos como arquitecto, desde tu rubro, ¿ves que se detienen tus colegas o en general los arquitectos o las obras en buscar esas accesibilidades en cada obra? ¿O se ve que no le prestan tanta atención a esto de las accesibilidades? Sí, mira, con respecto a la accesibilidad, vos tenés, por así decirlo, la accesibilidad a un edificio en particular, donde tenés las ordenanzas municipales que fijan pautas de obra y en los reglamentos, y tiene que estar, y bueno, y el ingreso tiene que contar con determinadas características, no puede haber escalones o cosas así, donde los arquitectos se ven obligados a cumplirlas. Por fuera de esa necesidad, esa obligatoriedad, son muy pocos los que realmente abren el panorama como para decir, bueno, a ver, pero pensemos un poquito más, Eso es lo que más en forma más abierta, más integral el edificio en cuestión de lo que estamos hablando. Una cosa que yo veo, por ejemplo, en esta cuestión, en las ordenanzas, en los edificios de vivienda, propiedad horizontal, los edificios comunes, piden que haya un acceso a través de una rampa, si es que se ven obligados en plantear un desnivel de más de 3 centímetros, tiene que haber una rampa para permitir el acceso. Que el ancho de puertas no puede ser menor a 80 centímetros de los ascensores, la botonera tiene que estar a determinada altura para que alguien en silla de ruedas pueda accionarlos. Pero, por ejemplo, después, en el ingreso a los departamentos, adentro de los departamentos, y esto alguien que vive en un edificio moderno, en los baños, por ejemplo, son
diminutos y no son aptos prácticamente para una persona en pleno uso de sus capacidades. Se ve complicado. Alguien ya excedido de peso, girar en el baño y me golpeo y me toco. Entonces, yo siempre digo, las ordenanzas están como para que alguien en silla de ruedas vaya de visita nomás, porque claro, al baño ya no puede ir, por no ejemplo. puede. Entonces eso vemos cómo, si bien hay un esfuerzo desde las ordenanzas, por ahí quedan medio en carteles y en cosas medio muy superficiales, digamos, ¿no? Claro. Otro tema por ejemplo, del transcurrir de esto de las accesibilidades, un tema anterior al ingreso de los edificios son las veredas. En las veredas, ¿quién no se ha tropezado alguna vez con una baldosa floja, que un pocito, que esto, que el otro? No estamos hablando ya de sillas de ruedas, cosas así. Entonces hay huecos bastante grandes, digamos, no solamente en las veredas, sino en el pensamiento generalizado de quienes construyen, que me parece que tienen un poquito más de responsabilidad, y de la gente cotidiana, que bueno, que con muy poco se podría, ampliando la mirada, decir, bueno, el que va a transitar esta vereda quizás no tiene las mismas capacidades que yo, entonces arreglo la vereda, pongo algo un poquito, mantengo en mejores condiciones. Me parece que es a esa visión el que habría, si logramos cambiar esa visión, ese es el cambio fundamental, digamos, que hay que lograr, digamos, ¿no? Apuntamos a eso, digamos. Qué bueno, interesante, ¿eh? Interesante poder charlar de esto de las accesibilidades, porque para nosotros te digo que es un tema bastante híbrido y bastante, digamos, difícil de poder tocar, porque en muchos casos nos ha pasado que hemos hablado con el secretario de Obras Públicas y de la municipalidad, y donde nos daba su parecer el tema de las accesibilidades a las plazas públicas, por qué se sacaban o se ponían, y veíamos de que falta mucho por hacer. Creo que no estamos ni hemos empezado en esta ciudad. Y y no podemos descartar de que es una ciudad de las más accesibles a nivel Argentina, sí. Es de las más accesibles. Por eso es importante, y sería importante de que en algún otro momento podamos tener una charla con vos más a fondo de todas las accesibilidades. Encantado, encantado. Bien, y ahora tenemos a nuestro robacámara. ¿Vamos con el amigo o lo hacemos esperar un ratito y mandamos una pausa? ¿Cómo hace Tinelli? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Adelante, director. Pará, quédate ahí, que ya vuelve el Circo de la Vida. Fin de espacio publicitario. Volvemos
con el Circo de la Vida. Ya estamos de vuelta con el Circo de la Vida. Bien. Estábamos Me viendo agarró. el nuevo detalle que agregamos. Me agarró así fuera de foco el nuevo detalle. Que esto que por ahí la gente no sabe, pero como este año cuando nos sumamos a la apuesta de lunes a viernes en la FM Latina, el segundo mes, nosotros arrancamos en febrero, el segundo mes que estábamos, incorporaron esto de la nueva tecnología, de que funcionan ellos con radio, más TV, más web, funciona todo en un MP4 ahora. Entonces te implicaba que aparte de tener los pisadores, los audios, le agregaras imágenes. Por eso los micros tenían las características de seguir con imágenes y demás. Y aquel que lo consume desde la web tiene la posibilidad de ir viendo, digamos, lo que uno va mostrando. Por eso pudimos jugar mucho con las fotos que fueron mandando, con las cosas que recolectamos. El nuevo sistema y estos que pisadores son de la radio. Exactamente. Es el nuevo sistema que tiene la radio como en televisión digital, en formato web. TV web. Se perdió la magia de la radio, digamos, lo que Claro, decíamos antes. claro. Nosotros cuando estábamos, acá que sí lo podemos decir, cuando sí estábamos en la FMAZ, después de nuestro programa a las 12 de la noche llegaba el señor Jorge Zárate, que no me acuerdo cómo era el nombre, pero del programa. Pero bueno, todos, yo me imaginábamos, las oyentes tendrían la fantasía, con una voz Sí, una voz muy potente. potente, Uno se muy- imagina un tipo 1,90 m, más o menos como usted. Y 30, venía el señor, 30 años. Y venía el señor Jorge Zárate peinando varias caras en los espacios donde había para Si peinar. le quedaba, Y, si le quedaba. y en los 90 más o menos, ¿no? En el metro 90, pero un genio. Nos despedía con mucho cariño, así que lo teníamos ahí a la madrugada. Pero le sacaron esa magia a la radio ahora. Claro. Ahora vos entrar a la web, ve la foto, Ya ve la sabe. cámara, lo que está pasando adentro. Ya No sabe podés todo. comer, no podés improvisar, se dan cuenta. Nos arruinaron, a nosotros que no tenemos nada que ver con esto, nos arruinaron. Pablo, contame, ¿qué hay de un día como hoy? ¿Qué pasó? Un 15. No sé, qué sé yo. En el año 2011, algo, ya que estuvimos hablando de educación, de pensar en inclusión o algunas cosas, se inauguraba una feria que tiene que ver con la primera edición de la muestra de Tecnópolis, donde uno puede tomar un montón de aspectos de cosas que están para mí muy buenas y otras que están excelentes, la perspectiva de la feria, digamos, Sí. porque tiene que ver con que esta exposición surge, dice, ante una inquietud de crear un espacio donde hacer visible el trabajo cotidiano de los científicos y tecnólogos en la Argentina. Dice, en enero de ese año la presidenta firmaba el decreto que habilitaba la construcción del parque temático en el lugar que ocupa el batallón 601 durante la última dictadura militar. Dice entonces, la puesta en marcha del proyecto demandó 6 meses de construcción y el trabajo de miles de personas involucradas. Así que bueno, eso pasaba, por ejemplo, en el año 2011. Retrotrayéndonos un poco antes de que la historia fuera kirchnerismo sí, kirchnerismo no, en el 2000 moría en Córdoba el notable escritor Juan Filioy, digamos abogado y juez radicado en Río Cuarto, colaborador cotidiano del diario El Pueblo, y muy interesante porque la particularidad que tiene este amigo es que además de sus 50 obras, en las que exhibía una extraña ficción a los palíndromos, de que después le podemos decir a la cientista que nos diga de qué se trata un palíndromo, se encuentran, por ejemplo, Periplo, Staffen, Op Olop, Caterva, Los Ochoa y Mujeres Examor, digamos. ¿Qué tal? Y por último, como para tirar algo más, algo que para mí es muy importante, o sea, la mayoría de los estudiantes que tenemos la posibilidad de formarnos en la universidad pública, en el año 1971, un 15 como hoy, se creaba la Universidad Nacional del Comahue. Digamos, el Poder Ejecutivo Nacional sancionaba y promulgaba por la ley 19.117, por la cual se crea la Universidad Nacional del Comahue en la provincia de Neuquén. Se cumplía una de las más sentidas aspiraciones de la comunidad regional y era la culminación de un largo proceso que transitó por diversos y laboriosos caminos. Dentro de todos esos caminos, algo para rescatar de la Universidad del Comahue, que al día de hoy sigue siendo uno de los espectros más críticos dentro de las universidades públicas del país, ya que ha sido una que resistió fuertemente lo que tuvo que ver con la acreditación de la CONIAU, fue una de las primeras en plantarse en contra de la Ley de Educación Superior. O sea que tanto el espectro docente como la población estudiantil con mucha conciencia respecto a la universidad pública. Así que interesante para marcarlo. La parte política e institucional. Sí, viste, la parte política e institucional. Bien, y en noticias con respecto a la parte de deporte, del área de deporte, ¿tenemos algo? Tenemos algo, pero ¿sabes qué? La voy a Vamos a dejar ver. picando para después que terminemos la ronda de la mesa. Perfecto. Así me hacemos parece- vidas y vueltas. Me parece muy bien. Porque una cosa es postergarlo y otra es dejarlo para el final. Usted hace lo que quiere. No lo vamos a dejar para el final. Usted, señor. usted haga lo que No, usted quiera. Bueno, y lo tenemos a nuestro... Está colorado. Sí, le vamos dando tiempo al Colo y todos los amigos que vayan preparando lo que seguramente, si hizo la tarea como la hace en la radio, nos trajo algo hoy. Así que Bien, le ¿cómo vamos dando tiempo. quiere
comenzar usted? No, yo quiero ¿Quiere que le preguntemos? Yo quiero que me traten como los otros invitados. Usted como... nosotros ¿De tratamos usted? siempre. De usted y no van a, Bien, bien. no van a Vamos interrogar. Vamos a comenzar. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Qué tal? Buenas Ignacio tardes. Bosch, Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Está bien? ¿Está cómodo? Sí, estoy cómodo. Bien, les cuento un poquito a todos los televidentes que Ignacio, o Nacho para los amigos, es el columnista o el que realiza los micros de cine y discapacidad. Y mi primera pregunta tiene que ver un poco como en qué se fue basando y qué idea tenía cuando se le tiró la propuesta de este micro, de este espacio o columna de cine y discapacidad. Bueno, le cuento. Mi incursión en la radio arranca, como ustedes al principio habían dicho, en la FMAZ, una invitación del compañero Nahuel Liviani y Raúl Astorga, que por ese entonces conducían ese espacio radial. ¿Ellos fueron los que lo invitaron? Sí. Ellos fueron, sí, ustedes ya... Los culpables de haber Claro, traído. claro. Ustedes ya estaban, habían abandonado el barco, se habían ido para otro dial. Sí, bueno, Se habían corrido de dial. sí, exactamente. Así que bueno, eso fue un poco lo que me acercó ahí al mundo de la radio y de los medios de comunicación. Y bueno, este año con esta apuesta que ustedes tenían de abarcar toda la semana en la radio, surgió la posibilidad de los martes a la noche realizar este micro de cine en el cual abordábamos la temática de la discapacidad, de la diversidad funcional a través del cine. La idea era justamente generar algún tipo de reflexión, como una película con disparador, y ver justamente cómo el cine nos da una imagen sobre la discapacidad. Como decía Federico anteriormente, él hablaba de que las ciudades han cambiado su planificación a lo largo de la historia, también se ha cambiado la forma de concebir y significar la discapacidad a lo largo de la historia, y justamente las películas nos permitían ver eso, ¿no? Los distintos modelos sobre el abordaje de la discapacidad, de significar la discapacidad, desde el modelo, uno de los modelos más primarios, digamos, de la discapacidad, que es el modelo de prescindencia. Lo aborcamos con una película con Fricks, que si el director me permite vamos a ver algunas imágenes de esa película. Esa fue la primera que inauguró el ciclo. Esta película es una película que es de culto, ¿no? En lo que es el cine, es una película del año 1932 dirigida por Todd Browning, y la particularidad de la película es que realmente actuaban, los actores eran personas con diversidad funcional. Y justamente, bueno, esta película lo que nos permitía a nosotros era generar una reflexión sobre el modelo de prescindencia, en donde a las personas con discapacidad generalmente se las excluía de la sociedad y más bien se las consideraba como una carga para la familia. Después más adelante seguimos con otras películas, por ejemplo, con una película que viene ahora que es El Hombre Elefante. El Hombre Elefante también es una película, un hito en la historia del cine de 1980, dirigida por David Lynch, que está basada también en una historia real. Es la historia de Joseph Merrick, la primera persona que se le diagnostica el síndrome de Proteus. Y esto nos situamos más o menos en el siglo XIX. La idea justamente del micro de cine era esto, es ver cómo a lo largo de la historia han cambiado las conceptualizaciones, la mirada de la sociedad hacia la discapacidad, ¿no? Acá lo que hablábamos era un poco del modelo médico rehabilitador, justamente cómo ya a partir de los avances de la medicina se pensaba justamente que a las personas con discapacidad había que rehabilitarlas, había que normalizarlas, ¿no? Y ya más adelante les traje ahora dos películas, una es Las Sesiones, que vamos a ver a continuación, que nos habla ya de también otra historia de vida, que es la historia de vida de Mark O'Brien, un periodista que sufrió una discapacidad. Él estaba, a partir de haber sufrido poliomielitis en su infancia, había quedado con una tetrapléjico, ¿no? Y justamente, bueno, con esta película abordábamos el tema de la sexualidad y la discapacidad. Como le dije antes, digamos, siempre la película es un disparador para nosotros para poder pensar alguna arista de la discapacidad, de la diversidad funcional, ¿no? Ya con esta película hablábamos del modelo social, del movimiento de vida independiente, que fue muy importante también para las personas con discapacidad.
Y por último, lo que teníamos, les traje para compartir unas imágenes de una película española, también que se llama Yo también, que justamente en España hay un núcleo muy importante de lo que es el movimiento de diversidad funcional, y tiene justamente esta película la particularidad que uno de los actores principales es Pablo Pineda, ¿no? Que es el que lo podemos ver ahí en imágenes, que es la persona que protagoniza la película. Y acá ya hablábamos también del modelo de la diversidad funcional, cómo se incluye una persona cómo la sociedad incluye a una persona con discapacidad, cómo tratamos justamente de romper estas barreras, ¿no? De dejar de hablar de rehabilitación, de padecimiento, para aceptarnos más en lo que es nuestra diversidad, como formas de ser en el mundo. Un poco también lo que hablaba Marisa, esto en relación a la problemática de la inclusión en lo que es en la escuela, ¿no? Me parece que hay temáticas que son transversales. Completito, con imágenes y todo se vino. No, bien, Esto es lo que tratamos de hacer los martes a la noche, ¿no? De poner un poquito... Hoy falta el condimento de que los martes de la noche se me suelen pelear acá los dos compañeros. Nacho viene, aporta una mirada, Albert sale ahí al cruce para meterle pimienta en la noche de los martes. Entonces Nacho dice, esta película no me gusta, el molde que arma Adela. Dije, Albert dice, pero no, está muy buena, y se arma ahí un contrapunto. Y bueno, queda picando ahí para que después los oyentes se puedan comprometer. Está bueno. Por eso la intención nuestra es poder traer este espacio al proyecto este de televisión para que podamos charlar un poco sobre la discapacidad dentro de todo lo que es la pantalla grande, que es importante y que está bueno, que está muy bien armado. Por eso te felicito, Nacho, porque en realidad es un trabajo que no cualquiera puede trabajar sobre una película e ir desmembrando un poco cada uno de las historias o el argumento que tiene la historia y poder sacar lo más jugoso que para nosotros nos puede llevar a ser interesante, ¿no? Claro. En serio. Sí, lo que tiene las películas, para mí el beneficio tiene es justamente de que nos muestra un poquito de cada cosa, porque nosotros justamente hablamos acá de la inclusión en el deporte, de la inclusión en la escuela, las barreras arquitectónicas justamente que dificultan toda esta cuestión de que, bueno, el modelo social de la discapacidad, que si se quiere el modelo vigente por la Convención de las Personas con Discapacidad, justamente que habla de que la sociedad impone barreras arquitectónicas, culturales, mentales, que hacen a la segregación y a la exclusión. Bien. Venimos bien. Venimos bien. Hay alguien que no está presente, que sería importante que la presentáramos por medio de su material que tenemos en la radio, que es es Karina Basanta. ¿Querés contarnos un poquito cuál es el micro que realiza ella? El micro empieza presentándose. ¿Te parece Bien. que lo mandemos y Adelante. después lo interrumpimos en cualquier caso y le damos un cierre a la mesa? Perfecto. Dale. Adelante, director, con el micro de Karina Basanta. Hola, soy Karina Basanta, soy licenciada en Educación Física. Mi especialidad es la rehabilitación por el ejercicio y particularmente soy entrenadora postural. De eso se trata mi trabajo cotidiano y voy yendo hacia el conocimiento del propio cuerpo. Hoy vamos a hablar de gimnasia postural global. La técnica consiste en autoposturas, es decir, el alumno va a posicionarse de diferentes modos para conseguir autoestiramiento. Y todas estas definiciones tienen que ver con el trabajo personalizado, teniendo en cuenta cómo es, qué características tiene cada alumno y está orientado a la globalidad. Se llama gimnasia postural global por esa razón. Gimnasia simplemente es por la definición de ejercicios o sucesión de ejercicios. Postural porque ese es el objetivo, mejorar, corregir, optimizar
la postura. Y global es porque lo estamos haciendo con todo el cuerpo a la vez. Estas autoposturas se describen como ranas. Y se llaman ranas porque, bueno, parecemos ranitas en la postura que adquirimos. Por supuesto, esta técnica tiene un sustento en la rehabilitación postural global, pero el licenciado Martín Rust, hace unos años, es kinesiólogo de Buenos Aires, diseñó o adaptó la rehabilitación postural global para el fitness, es decir, para todas las actividades de gimnasio, propiamente para todas las personas. Que básicamente niños a partir de los 12 años y hasta los 99 o 200, la edad que sea, lo podemos practicar. No se necesita prácticamente ningún elemento para esto, solamente una colchoneta o una base de colchoneta de yoga o una superficie que no sea tan dura, por ejemplo un piso de madera, y quizás algún realce, es decir, no una almohadita, sino una superficie un poco más dura, para ubicar primeramente la cabeza. El objetivo o los objetivos serían el perfeccionamiento físico, el mejoramiento de la postura, la prevención de dolores, porque bueno, todos tenemos algún dolor de origen postural, a todos nos duele la cintura, el cuello, normalmente, hasta las rodillas y los tobillos. Se previenen lesiones articulares, se optimiza la performance física, o sea, es como que entrenamos. Por eso yo al principio conté que yo soy entrenadora postural. Flexibilización de los músculos estáticos, o sea, los músculos profundos, eso de la postura. Armonización del tono muscular. El tono muscular, rápidamente les cuento que es una contracción basal, una contracción básica que tenemos en todos los músculos. Si no tuviésemos esa contracción, no podríamos contraerse definitivamente en un movimiento. Con estas clases se mantiene la salud, tenemos mejor calidad de vida, que ese es el principal objetivo, y también reeducamos el patrón de movimiento y respiratorio especialmente. Además, conseguimos o mejoramos, si es que ya tenemos, la conciencia corporal. Bueno, esto es un pantallazo de lo teórico al respecto de este tema. En el próximo encuentro voy a contarles un poquito de qué se trata una clase práctica, la primera clase, por ejemplo. Bien, y ahí teníamos en imágenes el micro de Karina Basanta, donde no va a faltar oportunidad que la podamos convocar al programa para poder charlar con ella un poco más a fondo de su actividad y qué la impulsó en este micro que nos viene acompañando desde el 2015 en la radio en FM Latina. Y que ya el año pasado la habíamos tenido en persona. En persona, en el Hospital Español. En el Hospital Español, sí, un reportaje que le habías hecho vos, Lucila, junto con Alejandro. Bueno, casi se nos está yendo, estamos llegando próximo a las 8 de la noche, pero quería volver a vos, Marisa, como para ir cerrando un poquito. ¿Te parece que te queda alguna materia pendiente en esto? Sí, yo creo que tenemos que ir avanzando, todos los educadores, y me incluyo, en darle valor a las diferencias, educar dándole valor a las diferencias y predicando con el ejemplo. ¿Qué le podrías decir a aquellas colegas o docentes, educadores, hoy como para acercarse en este camino que vos estás llevando? No sé si con vos, pero por su lado, pero ¿qué les podrías decir? Que sigan adelante,
que no es fácil querer pretender que una escuela sea inclusiva, no depende solo de uno, pero no hay que bajar los brazos y la mayor riqueza, el mayor conocimiento te lo dan los chicos. Sí, las Y fundamentalmente el amor. Chicos, ¿eh? Sí, es verdad. Federico, ¿qué cambiarías vos en estos momentos, en este 2015, para tener un cambio de conciencia más inclusiva, desde tu área, ¿no? Bueno, la arquitectura siempre es un reflejo de la sociedad. Incluso los cambios en la arquitectura general son muy lentos porque justamente la sociedad es lenta en cambiar. Es prácticamente al revés, digamos. Desde la arquitectura se pueden abrir determinadas pautas, algunas puntas, algunas herramientas técnicas o resoluciones técnicas, pero la que debe buscar la que debe forzar a los arquitectos a resolver sus cuestiones es desde la sociedad hacia la arquitectura. De todas maneras, yo quiero rescatar mucho lo que decía Marisa, la importancia de las escuelas como formadoras de los futuros elementos de nuestra sociedad. Es ahí desde las bases, digamos, donde hay que hacer más hincapié. Que creo que es apostar al futuro es ahí, digamos. Bien, bien. Nacho. ¿Qué va a preguntar? ¿Y qué le voy a preguntar? ¿Cuándo voy a hacer mi próximo film? ¿Cuándo va a ser tu...? Estamos buscando financiación. Así que si usted quiere aportar... No, yo no aporto, yo miro nada más, yo miro. Desde ese lugar lo que usted quiera. Puedo mirar todos los films que usted quiera, pero no plata no tengo. Bueno, podemos ir a ver una película. Eso sí, pero vamos con mis hijos, ¿le parece? Bueno, ahora que están las vacaciones de invierno podemos ver ¿Qué nos aconseja? Intensamente, ¿no? Exactamente. Usted me la recomendó a mí, vamos a ser sinceros. Intensamente yo le dije, le mandé material para que usted trabajara. Claro. Lo que pasa es que a mí se me dificulta mucho ir a esos grandes cines de la ciudad, así que hasta que no llega un cine público como el Cairo o el Arteón... agarre y pregúntele a... Por eso la película más actual que trajo es 2012. Claro. No tenés que atender. Claro. Sobórnelo a Gastón, y por ahí hasta le puede llegar a dar la película Intensamente. Bueno, vamos a tener una conversación entonces. ¿Qué te parece? Usted está planteando piratería al aire. No, bueno, a lo mejor Gastón ahí es un gran distribuidor de películas. No lo dude. Si tiene los genes del padre. ¿Qué le puedo decir? ¿Lo esperamos el miércoles que viene? ¿El miércoles que viene? ¿Acá, en este lugar? Vamos a verlo. Para el micro de cine. Este que está haciendo usted en los martes, lo replicamos el miércoles. ¿Qué le parece? Usted siempre me hace estos compromisos al aire. Y públicamente. Sí, es que en realidad la gente lo está pidiendo. Bueno, vamos a charlarlo. Arden los teléfonos. Vamos a charlarlo fuera de cámara. Están cayendo las líneas de acá de regional, Sí, están cayendo. Bueno, quiero agradecerles a ustedes realmente porque sin ustedes el espacio de la tira semanal por radio no sería posible. Porque más allá que nosotros tengamos noticias, novedades, información que ir transmitiendo, está bien instaurado cada uno de los micros, tanto el de educación como el de arquitectura, como el de Karina, e inclusive el de los martes de Nacho, realmente, y están hechos con excelencia, eso es importante. No sé si vos querés decirles algo, pero realmente de corazón, como parte, digamos, cabeza junto con Pablo de esta producción de los contenidos del Circo de la Vida, queremos agradecerles a los cuatro en común por tomarse su tiempo, tiempo de sus vidas y que desinteresadamente lo hacen. Sí, yo creo que con eso está todo más que dicho, muchas gracias. Y bueno, y queda abierta también la posibilidad de que quizás no vamos allá a replicar tanto estas mesas redondas, pero ¿por qué no? Cada 2 por 3 meter una, pero sí a que puedan venir a título individual a traernos
problemáticas, cuestiones o temas de interés que los convoque, más allá del micro radial, para que podamos seguir tocando y profundizar. Tener el tiempo de profundizar, que a veces la charla así es ameno, una linda mesa, pero el tiempo se te va convirtiendo, te va acotando la posibilidad de extenderse. Es Así tirano. que bueno. Gracias a ustedes por la oportunidad de vida que nos dan de poder llegar a la sociedad y poner nuestro granito de arena para que se tome más conciencia en el tema. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Vos sabés una cosa, Pablo, teníamos abierta la computadora, no podíamos ver las masas, ¿eh? Ahora que las tengo, ahora que terminamos, vamos a darle a las masas. Y yo te propongo algo, entonces saludamos a esta linda gente, le decimos hasta el miércoles Chau. que viene a las 19 y ahora vamos a comer tranquilos. Tranquila, Gracias. chao, hasta el miércoles.